Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos arrancando, conversando la noche aquí en Mega TV. Como siempre, tratando de conocer más a personas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra realidad, a analizar lo que pasa en nuestro país y por qué no en el mundo también. Y de paso también comentar sus propias actividades, tanto en el ámbito político, cultural, económico, deportivo. Hemos tenido de todo acá y seguiremos teniendo porque esa es la idea de este programa. El invitado hoy tiene un nombre que tiene mucho peso, que va viajando por generaciones y que seguramente significa también un compromiso para él. Quiero que conozcan a Leandro Prieto. Después les voy a explicar por qué se llama así y de dónde viene ese nombre. No quiero decir Leandrito, porque ya es un nombre grande también. Este es Leandro Prieto. Leandrito Prieto nació en Asunción el 13 de marzo de 1981, hijo de Leandro Prieto Yegros y Rosa María Beatriz Ruiz de Prieto. Estudió en el Colegio San Andrés. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especializado en técnica legislativa, organizado por el CEDEP, la Universidad Católica y el BID. Tiene un posgrado en propiedad industrial por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, año 2008. Capacitación en didáctica universitaria en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Posee un masterado en política global, Universidad de Salamanca y Universidad de Columbia, año 2014. Profesor de Sociología Jurídica, funcionario de la Justicia Electoral, funcionario del Ministerio de Industria y Comercio, secretario general de la Industria Nacional de Cemento, analista político, miembro del Centro de Estudiantes de Derecho UNA y presidente del Centro de Estudiantes de Derecho UNA. Está afiliado al Partido Colorado, es miembro de la Comisión de Difusión Doctrinaria del Comité Central de la ANR. Bueno, Leandrito finalmente le presentó Juan Fariña y no está mal porque realmente carga con un nombre que tiene mucha historia. Primero, gracias por estar, Leandro, esta noche con nosotros. Mario, por favor, gracias a vos, contento y alegre de estar en tu programa. Te estuvimos consultando mucho últimamente. Sí. De repente, así como una especie de oráculo de Delfos, le llamamos al doctor Prieto porque conoce mucho este tema de técnica legislativa, qué iba a pasar con esta famosa terna de los candidatos a la justicia electoral. De hecho, tenés mucha experiencia también en la justicia electoral, conocés la estructura. Sí, realmente, eso fue también un consejo que me dio mi padre, integrar un poco la función pública para conocer la realidad. Mucho tiempo después le di la razón, pero sí, le seguí el consejo, estuve en la justicia electoral, conté votos, abrí actas, hice todo ese trabajo ya desde abajo para conocer desde el caracol las cuestiones. Y bueno, me sirvió bastante. Fue una experiencia, fue mi primer trabajo también. Entonces, ya abocado a lo que era la política y las ciencias políticas, entonces, por recomendación de mi padre, empecé a incursionar un poco en el ámbito público. Sí, y es interesante porque la construcción de nuestro modelo electoral también fue fruto de un pacto importante que fue uno de los pocos que funcionó en nuestro país. Se logró tener en la presidencia alternadamente a representantes de todos los sectores, Tercer Espacio, Partido Colorado, Partido Liberal, como casi un pacto de gobernabilidad que funcionó bastante bien. Hasta ahora que hay alguna sospecha de que puede pasar algo. Pero, ¿qué pensás de esa construcción de ese modelo de la justicia electoral? No, y eso es excelente porque demuestra que sí se puede hacer las cuestiones, ¿verdad? Es una cuestión de, digo yo, de analizar. Este es un país donde no se reflexiona poco, se le tiene muy dejado de lado la teoría, el análisis. Entonces, yo creo que habría que imitar, consultar, investigar, cómo ese modelo se fue dando, porque al trabajar ahí a mí me sorprendió, porque yo venía de una idea donde pareciera que el país era colorado, estaba pintado a nivel de funcionario público, pues yo entré ahí y mi jefe era de la socialdemocracia, por ejemplo. El otro jefe tenía 3 porque era el tribunal, entonces el otro era el Encuentro Nacional. No había un solo colorado en mi tribunal. Claro. Entonces, ¿y dónde estoy? ¿Qué pasó acá? Y no entendía. Y ahí es donde uno se hace las preguntas, como creo que te dije en la radio la vez pasada.
la vida y la vida de uno mismo y los destinos y lo que uno va a hacer empieza con una pregunta, no con una afirmación. Y ahí es donde vienen esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué está acá y no tengo un jefe colorado? Y bueno, y ahí fui conociendo ese pacto que vos hablas y que construyó una institución que fue premiada varias veces, fue reconocida a nivel internacional y que hoy, como decís, está en ese problema. Pero yo otra vez no veo, en esta cuestión no veo algo sólido más que rumores. Y si esos rumores tienen un fundamento sólido, que lo digan para que tengan apoyo entonces de la ciudadanía. Concretamente. Concretamente. Que se haga la denuncia. Exactamente. Entonces no se puede hacer una determinación propia de esto, ¿verdad? Bueno, voy a entrar después en varios temas, tu trayectoria también en otros ámbitos. Me interesa mucho tu historia familiar. Igualmente creo que es muy importante que repasemos un poco el aspecto doctrinario de la ANR, que está tan olvidado últimamente, y del cual también tu padre fue un gran difusor y sobre todo también un gran defensor. Pero antes de entrar en eso, un poco para redondear esto, ahora mismo la situación es que esto fue a la Cámara de Senadores, las ternas. Sí. La Cámara, habíamos hablado de esto en radio, puede rechazar o puede pedir una corrección. ¿Qué puede hacer la Cámara de Senadores? Bueno, ¿puede devolver? Siendo el derecho algo que puede ser interpretado, hermenéutica, la hermenéutica jurídica, en este caso, si me preguntas a mí personalmente, no, la Cámara tiene que decidir, el que puede rechazar es el Ejecutivo, ¿verdad? Y al rechazar el Ejecutivo se vuelve al proceso. Ok, se tendría que hacer todo de nuevo. Sí. Porque también se dijo en un momento dado que se haría una especie de devolución con piolita, en la cual le dirían, cámbiame este acá, este y envíame de vuelta. Eso es muy difícil, ¿no? Es simpática nuestra política criolla porque justamente hablábamos de eso. Creo como uno era rechazo y el otro era devolución, algo así. Entonces, claro, yo entendí semánticamente, eso expliqué la otra vez, yo no existe eso jurídicamente, pero sí semánticamente los muchos se las arreglaron como para decir, bueno, te voy a devolver y después mándame otra vez. Bueno, una serie de correcciones. No es un rechazo, es una devolución. Claro, un arreglo rápido ahí que está fuera del marco jurídico, pero bueno. Entonces, entiendo, tendrá que elegir. Sí. Pero finalmente el Ejecutivo tiene que ratificar. Tiene que aprobar o rechazar. O rechazar. Sí. Eso sí le corresponde al Poder Ejecutivo. Sí. Qué interesante porque además esto va a definir mucho lo que pase en poco tiempo más, sobre todo con las elecciones del 2023. Por eso creo que también hay tanta quisquillosidad con esto. Es el tiempo, claro, es la temporada electoral. Imagínate vos que uno eso, dos, a nivel Colorado, las inscripciones terminan el 16 de junio y parece que ese día va a ser las internas coloradas, así como se están comportando y cómo está el ambiente, ¿verdad? Y sin embargo, simplemente estamos en una etapa de inscripción de candidaturas recién. Y esto ya se pone así. Imagínate lo que genera alrededor, porque quieras o no porque soy colorado, quieras o no, la historia política del Paraguay siempre fue centrada en base a las actividades del Partido Colorado. Totalmente. ¿Te acuerdas antes las internas cuando no eran simultáneas? Todos los canales estaban encima del Partido Colorado, el Partido Liberal cada tanto veía. Absolutamente. El más llamativo, digamos, son las actividades del partido. Bueno, Colorado. incluso también reconozcamos que la alternancia que se consiguió, aunque fue imperfecta e incompleta, se consiguió en base a una de las fuertes crisis internas del Partido Colorado. Sí. Aquel enfrentamiento tan duro. Incluso hubo momentos de crisis política interna de la ANR que derivaban en violencia, como el caso del Marzo Paraguayo, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Qué viviste en ese momento vos? ¿Cómo viste ese momento tan difícil? El caso Lino Oviedo, la muerte de Argaña. Qué momento duro para el país, ¿no? Sí. Yo la verdad conozco más por los trabajos que ya hice en mi máster, porque en esa época era bastante joven todavía estaba, pero sí ya me llamaban la atención. Pero para mí, y dentro de, como vos hablaste recién, de la historia familiar, era como que esas convulsiones y esa violencia, teniendo un abuelo que luchó en la Revolución del 47 y un padre que se acordaba de eso y hablaba permanentemente de eso, no es que me sorprendió del todo, pero sí dolía mucho ver a Colorado persiguiendo a Colorado, claro, sin una razón objetiva, una razón real, ¿verdad? Porque fueron puras pasiones, sí, es la violencia en sí, cuando se genera la violencia ya corre como un círculo y ya no para, ¿verdad? Correcto, exactamente. Bueno, vamos a ir entrando en estos temas más profundamente. Por último, antes de la primera pausa, me gustaría tocar, aunque sea refilón, la historia familiar. Dijiste bien, tu abuelo, caudillo colorado histórico. Sí. Él muere joven, ¿no?
Él murió, sí, relativamente joven, sí, sí, sí. ¿Cómo muere? Bueno, él se lo encontró muerto de un tiro en el patio, ¿verdad? Un parte policial de la época daba como suicidio, pero ahí empezó un montón de Claro, por de eso te relatos, preguntaba. sí. Siempre el rumor es que también lo pudieron mandar matar, Así como mismo. parte de esas pasiones políticas justamente. Sí. Eso fue post 47. Eso fue post 47. ¿Le llegaste a conocer? No le llega a conocer ni a él ni a abuela. Mirá vos, Eso que fue. Concepción Yegros de Prieto También. también, ¿qué mujeres fuertes tenían estos hombres también, eh? Sí, Porque ella también tenía mucha militancia. ella le acompañaba mucho a él, claro, fue su sostén. Inclusive, para contarte una anécdota, en aquella época ya el comunismo empezaba a penetrar en Paraguay. Ellos tenían la bandera roja y entonces a veces salían con los camiones y tenían las altavoces y la gente les seguía por la bandera Claro. para irse a sus actividades, a las concentraciones. Entonces, en un discurso en la Junta de Gobierno, Leandro P. Prieto planteó poner la estrella, el origen de esa estrella del partido es la Sí. estrella blanca de Belén, para diferenciarse del Oscar partido Martí. ateo comunista, el materialismo ateo del comunismo, ¿verdad? Increíble, ¿no? Entonces tiene una Connotación. connotación cristiana, religiosa. Cristiana. ¿verdad? Sí. Mirá vos, che. Y de ahí salen unas damas coloradas que participaban en las sesiones de la Junta. Y ahí a la vuelta vivían ellos. Y en la casa de Concepción Yegros se cosió la primera estrella blanca que se le puso la bandera colorada. Qué historia extraordinaria para redondear esta primera parte. Después quiero entrar más también con respecto a Fon Prieto, como le decíamos, Leandro, el doctor, con quien hablamos mucho en distintas ocasiones. Un hombre muy particular, apasionado, también un Quijote, en cierta forma, que atropelló muchos molinos de viento. Enseguida hacemos ese recorrido histórico y volvemos a la actualidad también con Leandro Prietos Ruiz. Ruiz. Claro, tengo que hacer allá por el Leandrito a los 40 años es muy raro. Es como que digan Marito a mí, lo cual es peligroso. Vamos a la pausa y volvemos con más Conversando la Noche con un invitado de lujo aquí en Mega TV. Leandro Prieto Ruiz, nuestro invitado hoy, que últimamente lo hemos consultado mucho como analista político, aunque tiene por supuesto una serie de especialidades muy importantes y un paso también muy importante de aprendizaje en la función pública. Pero volviendo a la saga familiar, Fon Prieto entonces porque estudia alemán de jovencito y el barrio lo comenzaron a llamar Fon Prieto. Sí, hacía unas arengas en alemán, unos discursos nacionalistas de la época. Entonces los vecinos lo apodaron Fon Prieto. ¿Vos sos el mayor de los hijos? No, de los varones sí, de pero los varones. sí. El primer varón, por eso te puso el nombre. Sí, sí. Ahí a vos te tocó la lotería del nombre que tenía que continuar digamos, la raíz de los Leandros. Sí, el tercero. Tu papá primero tiene una cuestión muy particular que hasta ahora todos extrañamos, que es la formación intelectual, siendo sin embargo un caudillo que no renunciaba a las actividades seccionales, de roce con la raigambre popular, pero trató inclusive de generar escuelas de formación, su famosa universidad republicana, sus cuadernos republicanos. Sí. Era un poco un Quijote también para creer de que en realidad la política paraguaya podía crecer intelectualmente, o lo logró. Cuando él terminó su última, y ahí él entró en un bajón, su tercera edición, el tercer tomo de la enciclopedia republicana. Yo me fui a hablar con el dueño de una librería para ayudarle también, para levantar un poco de si podíamos editar. ¿Y sabes qué me dijo? Algo muy triste. Y son baldes de agua fría que uno toma en la vida. Leandro, me encanta el trabajo que hizo tu papá. Conozco el tomo 1, el tomo 2, y ahora me traete 3. ¿Cuántos tomos son? Son 5. Le digo, a mí me fascina. Pues te voy a decir una cosa. No puedo hacer esto porque ya intenté hace mucho y me di cuenta, el Colorado no lee. Así te digo. ¿Qué se puede traducir al paraguayo no lee? Y claro, ¿verdad? Pero como diciendo, muy lindo, pero no va a tener interés, no va a generar... No, y a él, claro, él viendo en números, ¿verdad? Claro. Pero él intentó, y yo creo que en estos casos como
El republicanismo, pues más allá de la política, es como un apostolado. Y al tocar al menos una sola persona es un legado que se puede hacer. Y en la casa de papá se formó mucha gente, ¿verdad? Algunos para bien y otros para mal, pero acudieron, estuvo, les En la famosa atendió. Casa de España, casi General Santos. Casi General Santos. Que tenía su bandera colorada ahí en la Hasta puerta. hace poco estuvo, ya Que- llegó la tormenta. Donde también iban muchos opositores en la época de Stroessner. Sí, mucho, que hoy en día él les cuidaba inclusive en Sí. momentos de persecución. Sí, más de uno cuenta que se fue a refugiar ahí, que no le agarre la policía, no le llegan investigaciones, él lo sacaba por otro lado. Era en ese sentido un hombre evidentemente valiente, fuerte, decidido, como eran en aquella época, de armas tomar inclusive si hacía falta, pero también muy solidario. Lo curioso es que eso también lo lleva hasta el final, cuando el primero que lo reivindica a Stroessner, cuando todos querían olvidarse de Stroessner y comenzar la nueva etapa, incluyendo muchos colorados que habían aprovechado muchísimo el gobierno de Stroessner. ¿Por qué te parece que asumió esa posición él? Y yo creo que tenía unos principios y unos valores solidísimos, o sea, eran muy fuertes. Porque en ese momento hablar bien de Stroessner era lo peor. Sí, sí. Antes sí, pero después del 89 era prácticamente la lepra. Su último libro fue Mis conversaciones con Stroessner, y sabes que pone en la tapa, me parecía ya una manera, es tierna, pero tierna en el sentido infantil ya, ¿verdad? Sí. Que uno de sus últimos libros sale una foto de él saludándole a Stroessner y dice amigos para siempre. ¿Verdad? Entonces, Claro. Entonces él fue consecuente a esa idea. De hecho, que cuando vino el golpe de Estado, a él le detienen, estuvo 6 horas, después fue liberado porque no tenía nada encima. Claro. Eh, No ocupaba cargo tampoco. no, era diputado. Claro, sí, pero no, cargo tenía electivo, sí. sí. Y partidario también. Y poco después, Andrés Rodríguez le ofreció el Ministerio de Educación. ¿Verdad? Y una forma, digamos, a él siempre le gustó un poco la novela, una forma heroica de decirle que no, como educación, dame el Ministerio del Interior para poner orden en este país. Sabía que no le iban a dar porque el Claro. Ministerio del Interior es un ministerio netamente político, Claro, no solo de la claro. policía, ¿verdad? Claro. Entonces, pero en realidad él no quería. Yo dije, ¿por qué no aceptaste? Le digo, y él dijo, ¿cómo le iba a traicionar a mi amigo? Decía otra vez por el Claro. general Cuando Stroessner. todo el mundo ya había rajado otras carpas. Todo habían rajado, Muy poquito todo. habían quedado. Y eso Por le te valió digo, 2 o 3 años de ostracismo nuevamente, ¿verdad? Otra Porque era vez. como no... Claro. Pero también es raro porque él tampoco aprovechó demasiado de la dictadura. O sea, no fue un tipo que se enriqueció como muchos. Ujú. No fue un tipo que ocupó grandes cargos. Stroessner era muy especial también. Medio desconfiaba también siempre del intelectual. Sí, le tenía ahí a racha. Pero yo creo que a Leandro Prieto Lleros le tuvo más como un hijo, porque tengo anécdotas que puedo contar varias, pero entre una te puedo decir que un amigo suyo le pidió una vez para que le habilite una financiera, porque él era el... Sí, había que tener el respaldo. Claro, el presidente tenía que firmar. Entonces papá, bueno, y a cambio de eso le habían ofrecido a papá unas acciones y... Entonces papá se fue a presentarle eso siempre me contaba. Le presentó al general Stroessner. Le decía, esto que Prieto, y quiero, si me puede firmar, es un amigo, y ¿qué va a hacer usted? Y no, y me van a dar unas acciones. Pero Prieto Lleros, usted es un intelectual, un político, ¿qué quiere volverse usurero? Le dice. Y ellos ya entendían, era como que, como vos dijiste esa palabra, que Sí. está la denotación y la connotación, ¿verdad? Claro. Entonces ahí le dice el general, te voy a firmar, pero ¿te parece que eso es una actividad que te va a llevar a vos adelante o te va a gustar? Y bueno, papá en ese sentido ya fue inteligente, ya la connotación la ayuda. Claro. Está bien, mi general, y retiró nomás Dejá nuevamente nomás la le digo. carpeta y dijo Claro. que uno se encargue de la situación. Claro. Entonces esas cosas valoró mucho después, ¿verdad? Al darse cuenta que no era lo suyo, porque después él fue contratado por el banco, creo que era de trabajador de fomento, como abogado. Y se le tuvo que embargar la casa y rematar a una anciana. Entonces ya he contado por mamá. Mi mamá agradeció cuando él dejó la profesión. Porque, Claro. y él era el abogado del Banco Fomento. Sí. ¿Y qué hizo de su plata? Se fue, compró y le regaló otra vez a la anciana la casa. No pudo. Entonces, Un pésimo asesor jurídico al banco. imagínate prestamista. O sea, eran la misma cosa. Entonces él fue configurando esa idea. Y creo que en su mundo él construyó esa amistad, ¿verdad? En su mente, o no sé si eran amigos en realidad, pero Sí. que construyó eso por los consejos, porque creo que le fue un poco de guía también. Y creo que le gustaba provocar también con eso al resto. Sí, claro. Porque Claro. iba contra la corriente de lo que había que pensar en ese momento. Para cerrar un poco lo de el querido Leandro von Prieto,
conozco mucho a Teresita, que falleció hace poco. Sí. Está Margarita también, ¿verdad? Margarita, sí. Intelectual de fuste también. Ella sí, historiadora. Historiadora. especialista, sí, Hay una que vivió en París mucho tiempo, en Francia, esta librada que vivió por Europa. por sí. Europa. Esas sí que eran fantásticas. Que- Hablaban un idioma. Aparentemente, según me contaba mi mamá, esto ya es una especie de confesionario ahora, tenía pensamientos progresistas. Súper. Mm. De hecho que, bueno, ahora que podamos hablar de todo, Sí. inclusive a papá le dijeron, solucionar este tema, solucionamos nosotros, porque ella tenía intercambios de misiva con gente del comunismo, inclusive. Exacto. De hecho, ella escribió para el diario oficial de la Unión Soviética, Pravda. Pravda, sí. Escribía ella, y como ella hablaba 9 idiomas, era multifuncional y muy inteligente. Pero ella vivió más allá que acá. Sí, claro, claro, por esos temas. Ya ¿verdad? no Dijo, vive. Ya no vive. Cuando vino el golpe, Sí. eso es otra cosa, cuando vino el golpe estaba acá. Ella le llamó a papá. Ella colaboró con ese famoso artículo de selecciones, Ah, la que puta. era del tema se Sí. prohibió del narcotráfico. Conexión Latina. Y ella tenía todos los documentos y los biblioratos de eso. Yo me acuerdo que le llamó a papá y le digo, me estoy yendo y llevo todo esto, ahora van a ver todo. Ella entusiasmada que pensó que acá estábamos. y papá me acuerdo que reaccionó más, nos están grabándole por el teléfono, línea baja Claro. nomás, y nos están grabando, ¿qué te parece? Cortó, vino, ella se hospedó en el Hotel Guaraní y ahí falleció. Mirá vos, en ese mismo año, De 2 tiros, sí. No, ahí, en ese mismo cuando vino. qué curioso, qué historia tienen los Prieto Yegros. Son cosas que son aguerridos. Sí, yo estuve leyendo, ahora me dediqué en la época de mayo de la independencia y dije, voy a estudiar un poco a los yegros. Fueron por parte de los yegros más que nada, fueron Claro. gente valiente en todo momento y transgresores, porque comuneros, en todas las revoluciones comuneras que existió, en todo ese proceso Sí. comunero que duró muchísimo, Sí. tuvieron los 5 Diego Yegros, por ejemplo, son mis antepasados directos. Todo se pasaba y todo. Ninguno se fue oficialista nunca, todos estando contra la corona y cobraron las sanciones que Claro. tenían que cobrar. Qué increíble, y me encanta poder repasar esta historia porque son historias perdidas también en nuestro país, que algún día tendrían que sistematizarse y poder consultarse por lo menos en algún tipo de enciclopedia justamente, o en alguna consulta. Los argentinos, por ejemplo, son muy rigurosos. Me han regalado hace poco una enciclopedia de la izquierda argentina y tienen todito documentado, Sí. desde el primero hasta último pensador o combatiente. Entonces uno encuentra Santucho, encuentra Firmenich, todo objetivamente para saber quiénes eran. Lógico. Acá nos falta eso todavía, medio así vamos recogiendo por testimonios en todo sentido, en lo cultural también, estimado Leandro, pero qué bueno que vos puedas contarnos esto hoy. Para hacer la pausa y volver a la misma, me gustaría que pienses en la pausa, ¿qué le contestarías a un joven, siglo XXI, si te dice, doctor, quiero ser colorado, pero todo el mundo me dice que es un partido en decadencia, todo el mundo me dice que está vinculado a la corrupción y inclusive al narcotráfico? ¿Por qué tendría que ser colorado? A la vuelta de la pausa, contestame eso, por favor. Nos vamos a la pausa con un intelectual que tiene la pesada herencia de una familia que siempre trabajó mucho con el pensamiento. Y en Paraguay eso no es muy común. Ya volvemos con Leandro Prieto Ruiz esta noche, Conversando la Noche. Seguimos con Leandro Prieto Ruiz. ¿Tenés familia, casado con hijos? Sí, tengo una familia. ¿Casado no? No. No. Pero tenés hijos. Como la otra vez me preguntaron si estaba a favor del matrimonio y yo, ¿cómo si no estoy ni a favor del matrimonio? Entonces no puedo responder esa pregunta porque yo no... Sí, tengo conozco esa. Otros dicen, ¿por qué desearle eso a esa gente, verdad? Pero bueno, tengo mis razones divorciado con filosóficas. hijos. No, juntado con hijos, sí. Ah, juntado con hijos. sí. ¿A vos no crees lo en la institución en sí, matrimonial? claro. Mira que eso da para un programa aparte, pero quiero volver a la pregunta que te dejé. Qué curioso fenómeno es la Asociación Nacional Republicana. Pasa por momentos muy difíciles, acusaciones muy graves. Ahora esta interna de vuelta es una cosa terrible,
pero sin embargo después termina ganando elecciones, como Sí. pasó ahora en las municipales, por ejemplo. Sí, Después de la sí, peor pandemia de la historia, con una administración bastante irregular de esa situación, gana de vuelta. Sí. ¿A qué, a qué se puede atribuir eso? Y hay muchos aspectos, ¿verdad? Podríamos ver, uno de ellos sería que en Latinoamérica, y particularmente en Paraguay, no hay gente que gana elecciones, están los que pierden elecciones, que es muy diferente, ¿verdad? Interesante. Es por los errores del oponente que el otro se puede sobreponer. Pero por otra parte, como hablaba en un programa hace poco, el Partido Colorado tiene algo que es muy difícil de entender si es que no se le estudia a grandes rasgos o a profundidad, que es la tradición. Y esa tradición es muy fuerte en muchos sectores, porque Paraguay sigue siendo un país con su base en la familia. Sí. Yo soy pro familia, tiene su base ahí en eso. Entonces, la familia se sustenta y el recuerdo y la vivencia de todo se sustenta en la tradición. Y dentro de esa tradición familiar, Ajá. donde me iba a pescar todos los domingos con el abuelo, Claro. comíamos los sábados tal pasta, está también el partido de nuestros padres, o el club club deportivo. claro. Sí. Por eso el Partido Colorado puede llegar a tener un gran problema, y ese va a ser un síntoma, si es que los auténticos colorados no reaccionan, si es que siguen integrando en él personas que no se adscriben, ¿verdad?, a su digamos, republicanismo, porque esa es la verdadera palabra. El Partido Colorado tiene su fortaleza y su construcción doctrinaria e ideológica sobre el pensamiento republicano, ya instalado como forma de vida en la época del Dr. Francia. Por eso siempre se decía, es la reserva de la paraguayidad, pero nadie te explica por qué, te repiten nomás, pero nadie te dice cómo. Bueno, y esa línea es la línea nacional y popular, que después, que siguieron los guiones rojos, Víctor Morinho, los más heroicos, ¿verdad? Sí. Y después se crea otra línea que es más fría, más superficial, más burocrática, más del Estado. Entonces ahí bien se bifurcan dos, ¿verdad? Serían los románticos más los más prácticos, algo así, sería la división, ¿verdad? Y ahí donde perdemos un poco ese hilo. Pero si se le estudia bien al Partido Colorado, el Partido Colorado fue el que vio ese componente social al Paraguay, el que luchó, tiene héroes. No digo que el Partido Liberal no y los otros partidos tampoco, ¿verdad? Pero sí tú aportó bastante. Bueno, ahí entre lo que dijiste, guardé ya como ahí reserva, se sigue jugando con la incorporación de elementos exógenos al partido. Es cierto que Churchill y todo cambió de partido en un momento dado, en la política puede pasar eso, pero traer gente que nunca estuvo afiliada, traer gente que estaba afiliada al Partido Liberal hasta hace 3 años, ¿te parece que es perjudicial? No, porque de alguna manera tienen que iniciarse también y hay que tener nuevos jugadores, nuevos actores, ¿verdad? Nuevos Pero no jugadores. pertenecen a esa tradición que vos mencionabas. Exacto, bueno, y si no pertenecen al menos tienen que conocer a qué se están metiendo, ¿verdad? Porque si se insertan al sistema de partido solamente, porque el sistema de partido es necesario para la democracia. Sí, totalmente. Entonces, si se insertan al sistema de partido solamente para llegar a un cargo, es ahí donde el Partido Colorado es el que está en problemas, ¿verdad? Interesantísimo, porque hace poco inclusive Última Hora sacó una especie de lista de la cantidad de gente que se afilió en los últimos años solamente para ocupar un cargo, y a partir de ahí comenzó su militancia. No por una cuestión doctrinaria ni una convicción ideológica, para ocupar un cargo. Eso es interesante para dejarlo como análisis posterior. ¿Y qué le decís a ese joven que hoy quiere ser colorado? Porque su abuelo justamente peleó en el 47, porque su papá fue parte de la seccional y colaboró a mejorar su barrio, pero todos sus amigos le dicen, hermano, tu partido ya es indefendible. ¿Qué le dirías vos? Sí, es una presión muy fuerte. Bueno, depende de cada caso, porque realmente es como hacer un coaching, ¿verdad? Porque, claro. En cada caso, si me hablaste del abuelo, le hablaría de la historia, del heroicismo que tuvimos, de los logros que tuvo el Partido Colorado, y justamente eso que te había dicho sobre qué andamiaje está sustentado y cuál es la república.
La república es importantísima entenderla para que el Paraguay funcione. Inclusive la república en las peores dictaduras y en los peores momentos no desapareció, sino lo que desapareció fue la democracia, ¿verdad? Y en este caso nosotros con temores a eso excedimos o nos estamos excediendo con la democracia. Entonces, como ya nos advertían los antiguos griegos, ¿verdad? Que no se animaban ni a mencionar la palabra democracia, ellos creo que le llamaban un término equidad, algo así. Ellos decían, exceso de democracia es igual a anarquía. Pero también advertían, exceso de república es igual a tiranía. Entonces, la fórmula es encontrar la manera de que eso esté equilibrado para que pueda funcionar y no vaya de uno a otro lado. En Paraguay fue muy fácil esa aplicación por dos cuestiones. Primero, por nuestra situación en la época de la colonia. Segundo, porque no vino un genio, tenemos no a favor en ese sentido, fue un genio, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y aplicó instituciones romanas y las fortaleció acá. Dale, así que... Con mano dura. Con mano dura, claro, porque la república no... Bueno, justamente una institución republicana es la dictadura. La dictadura es una institución republicana en la que se te nombraba vos dictador, eso sí, era temporal, por determinado tiempo hasta que se acabe el peligro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? En este caso, los pro-francistas te dicen, bueno, nunca se acabó el peligro. El peligro recién se acaba en 1870, el 1 de marzo, y se acabó, ¿verdad? Sí. Entonces, esa sería más o menos la defensa. Pero la dictadura romana era temporal, ¿verdad? Y renovable, se le renovaba, ¿verdad? Entonces, podría estar 40 años una persona, pero ponerle, el tiempo que le pongan ellos de renovación, se reunían y renovaban, ¿verdad? Entonces, él implanta eso, y estudiosos como Pierangelo Catalano, siempre me olvido el nombre, bueno, 3, 4 que son de universidades de Roma, venían cada tanto acá a estudiarle al doctor Francia y decían, el doctor Francia aplicó las instituciones romanas mejor que los romanos, pero de la Roma antigua, ¿verdad? Claro. De hecho, hay cartas de uno de estos que vino acá, Herrera, que había venido a Asunción para hablar con él y no le recibió. Claro. Le trata de loco, un loco que quiere instaurar la República Romana en su país, y logró. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Bueno, te viene Bratislava Sušník, una antropóloga, encontró un país donde todos eran iguales, era una clase media rural que sabían leer y escribir. Y en base a esa referencia, uno era mejor en algo, otro tenía mejor algo, otro, pero entonces ese fue el resultado de lo que él logró. Por eso en la guerra le fue bastante, no fácil, pero fue algo uniforme el hecho de ir a batallar contra el enemigo, porque era una gran comunidad, una gran familia. Es una cosa que nunca podemos explicar del todo. ¿Por qué fueron toda esa inmolación colectiva, digamos? Y esa es porque era la gran familia, eran todos iguales, ninguno. Ahora es más difícil porque vos decís, porque mira la guerra y el hijo de fulano no se va. Ahora ya entramos. A propósito de eso, justamente una de las cuestiones más difíciles de defender de este sistema es la gran desigualdad, Leandro. Exactamente. Es uno de los países más desiguales del mundo. Ahí detrás de Haití, y paremos de contar, un índice de Gini espantoso. No podemos salir de esa perversa lógica. ¿Por qué te parece que fallamos tan grande en ese aspecto? Y bueno, hace poco leí un grupo de senadores colombianos hizo un buen trabajo, sobre investigación de los 200 años, los últimos 200 años de gobiernos en Colombia. 40 familias se repartieron el poder. Claro. Y esas 40 familias otra vez son las dueñas de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Y ese es el punto, ¿cómo equilibrar eso sin llevar a atropellos también, ¿verdad? Porque quieras o no, existe la propiedad privada, y ese es el desafío que tiene que tener principalmente la república, ¿verdad? Porque la república es la que tiene como principios la igualdad y que tiene que materializar esa igualdad. Y hay muchos filósofos hablan de ecuaciones como para llegar a materializar, y no solamente que sea formal esa declaración, ¿verdad? Y que no solamente también sea igualdad de oportunidades, sino otro tipo de igualdades que pueda asegurar ya de salida, porque está bien que a los 20 te dicen, sí, acá tenés igualdad de oportunidades, pero no tuviste una escuela como la gente. Entonces, tiene que ser de salida esa igualdad, y atemperar los obstáculos que puedan llevar a esa desigualdad, porque realmente es muy desigual. Y hoy en el programa hablábamos de eso, y justamente hablamos de una democracia
esta vuelta de una democracia, una de las mejores la mejor de la región y una de las mejores del mundo, que es Uruguay, ¿verdad? Sí. Y contaba justamente Horacio Galeano como un juez allá, si es socio del Centenario, no se puede ir al Centenario mientras está investido Del cargo. del cargo, ¿verdad? No puede irse al cumpleaños menos de un No político. puede ni socializar. Claro, entonces están investidos tienen ese principio de separación del resto como para poder ser objetivos juzgando. Bueno, y ese tipo de ejemplos, ellos lo lograron con educación Exacto. laica, desde 1900 más o menos empezaron Claro. ellos, y hoy es el resultado. La dictadura con ellos fue un accidente. Sí, así mismo. Con nosotros fue un sistema de vida del cual nos costó mucho salir. Voy a hacer la pausa. Quiero entrar después también en esos temas que nos llevan hasta la situación actual. Me gustó mucho que repasemos la historia. Es más joven que yo, Leandro, pero me parece que compartimos esas visiones de respetar lo que hizo Francia. Pero le quiero preguntar también al Mariscal López, ese otro gran cuco de la historia paraguaya. Ámelo, ódielo, dice la gente. Enseguida volvemos con esos temas con una persona que tiene mucho para compartir en esta charla amena, aquí Conversando la Noche por Mega TV. Se nos fue tan rápido esta noche, pero bueno, es cuando da gusto una charla. ¿Qué club son los Prietos Yegros? ¿Cerro, Olimpia, Libertad? El mejor club del planeta, aunque estemos en la cuneta, ¿Cuál Nacional? ¿Qué? Deportivo Recoleta. Papá fue presidente en Recoleta. No te puedo creer. Sí, y después se le armó un despelote, porque ¿qué pasa? De Bernardi, el papá, ¿verdad? Le quería comprar el terreno y él le quiso $1 millón en el 78, creo. Iba a trasladar atrás del predio de Mariano Roca Alonso. Sí. La maqueta le hizo Coqui Ruiz, una maqueta tremenda, iba a tener sede social. Claro, hotel, una especie todo. de club moderno. Las señoras de ahí le echaron como esas antorchas como si fuera el Drácula porque quería vender el club. Ese Hasta ahora se acuerdan. Y él dejó esa frase, dos frases él tenía. Sí. Recoleta, el mejor club del planeta, aunque estemos en la cuneta. Y el otro era Recoleta en tierra. Ese era un medio negro ya. Con razón que nunca él entró en polémica deportiva, porque es muy difícil, porque Recoleta nunca estuvo ahí. Pero en primera sí fue. Llegó a estar. En primera le gustaba Olimpia. Olimpia, ya, está bien, entonces le podemos perdonar. Pero sí, Recoleta, un club tradicional, inclusive vi jugar a muchos amigos ahí en los años 70, 80, los Willix, por ejemplo. Pero bueno, quiero retomar un poquito la historia, aunque nos quede poco tiempo. Francia es una historia, Sí. López otra, Sí. inclusive Don Carlos y el Mariscal. Yo por la formación que tuve, no pude ser antilopista. Mm. Hago una especie de confesión hasta psicoanalítica. Me cuesta. Y los febreristas de familia de la que yo vengo somos reivindicadores de López. Pero no podemos dejar de reconocer que fue un tirano, precisamente, y que tuvo equivocaciones políticas y estratégicas enormes. ¿Por qué te parece que quedamos con esa especie de fijación con una persona como López que nos llevó casi a la extinción de la República? Y hay que pensar, no sabemos si fue él, porque entre los datos, si uno va analizando si fue él el que nos llevó y por qué le seguimos también, Ajá. esa es una pregunta. Sí. Y la otra, si fueron los otros los que nos vinieron a exterminarnos a nosotros, ¿verdad? Claro. Por una parte. Porque ahí se tenía que exterminar un modelo de socialismo que existía en la época, que también existía en la Francia de su amigo Napoleón III, que era el socialismo saint-simoniano. Era un socialismo interesante que permitía la propiedad privada, tenía una especie de keynesianismo en el tema de hacer obras públicas, construir obras privadas Sí. públicas para darle trabajo a toda esa masa obrera que estaba ahí sin trabajo, Correcto. ¿verdad? Esa era la forma de ellos Después enfocar estaban las la estancias de la cuestión- República la también. cuenta- ese, el que te hablo era en Francia, Sí. en Francia país, Correcto. de Napoleón III, Sí, sí. ¿verdad? Tenían todo un esquema ellos ahí de Ok. cosas. Y varias provincias argentinas y principalmente el Paraguay, según lo que ellos proclamaban, nunca dijeron somos socialistas saint-simonianos Claro. de Napoleón III, no, pero según las cartas y según algunos relatos de investigaciones, estábamos nosotros adscritos a esa idea, ¿verdad? Que es muy en contra del capitalismo
liberal como diría Napoleón, de la pérfida Albión de Londres, ¿verdad? Claro. Entonces chocaban, que eran nuestros hermanos porteños, lo que eran los Exacto. evangelistas de esa corriente, ¿verdad? Totalmente. Entonces hay mucha similitud también en la parte ideológica y de ver cómo uno pensaba diferente, entonces mirarnos como que nosotros éramos los retrasados cavernícolas, como es lo que queremos ser nosotros igual y no por Claro. la industria. Entonces fue más, hay lucha de ideas también ahí, ¿verdad? Y siempre sea, está el factor económico. Pero López entonces fue acorralado hasta ese destino tan fatal, tan terrible. Yo creo que sí, él no tenía otra opción. Lo podía haber pasado a Francia si seguía, digamos. O sea, sí, por supuesto. ya venía la fijación con Paraguay, digamos, de como un modelo a... Antes, si uno lee las declaraciones externas de autoridades externas, sí, claro. Siempre hubo una intención de invasión, Claro. hasta que se logró, ¿verdad? Porque... De hecho, no aceptan en nuestra independencia mucho tiempo los países. Mucho tiempo tampoco no aceptaron. No existimos como nación soberana para ellos mucho tiempo, ¿no? Sí. Qué curioso porque a veces la pasión supera esa posibilidad de razonar y ver y entender al hombre en sus circunstancias. De todas maneras, finalmente, para entrar en la última parte, llegamos al estronismo, a la dictadura de Stroessner muy larga, disfrazada de democracia, con ese ritual de las elecciones. Hoy ya no sos tu papá, ya no tenés ese compromiso histórico con su amigo para siempre. ¿Qué pensás de eso y qué quedó de esos 35 años? Sí tengo una influencia de su amigo, ¿verdad? En el sentido que él, hoy en día leyendo, le doy la razón, me dice, querían democracia. ¿Y quién le enseñó democracia a Stroessner? ¿Quién le enseñó democracia a los otros? Sí, era la manera de manejarse, ¿verdad? Hace poco escribí un artículo por el Día del Periodista, que justamente el Cuaderno Republicano, saqué la documentación del famoso Bopicuá. No sé si vos llegaste a conocer. Era una casa colonial caída a pedazos, que era de la época de los españoles, ¿verdad? Sí. Que alquilaron los colorados y ahí estaba una imprenta destartalada y ahí se hacía Patria. Y 3 veces fue clausurada y expulsado del país los integrantes de eso. Y nadie habla de eso. Entonces, claro. yo como le digo, la gente llora por ABC, porque ahí habían no uno, habían 3 diarios diferentes. Uno era un semanario, otro, y uno de ellos era Patria, ¿verdad? Que era el órgano. O sea que el modelo de autoritarismo no es patrimonio de Stroessner. Así mismo, lógicamente. Ahora, lo que él logró, creo que sus pros y sus contras es haberse eternizado. Lo que logró fue eso. Claro. Pero todos los otros gobiernos fueron, salvo a pequeñas primaveritas democráticas, fueron así. Tenían el mismo proyecto, digamos. Sí. La misma usanza, la misma costumbre, sí, porque nadie le enseñó a nadie acá eso. Claro, bueno, entonces entramos en la parte final, que es nuestro aprendizaje ahora tan doloroso de democracia, nuestro ensayo. Sí. Que es peligroso esto, Leandro, porque alguna gente, inclusive sin haber conocido lo anterior, dice se estaba mejor. Sí. Es casi como una especie de fórmula mágica. Yo no creo eso, personalmente creo que hay que insistir con la democracia. Nos equivocaremos y bueno, pero en esta situación tan turbulenta actual, ¿qué ves en el futuro cercano? ¿Qué va a pasar? ¿Puedes darnos una especie de premonición? Y mira, nuestra democracia electoralista al menos quedó ya arraigada. Yo creo que eso va a ser un poco difícil desarraigarlo, sea quien sea. Amañar elecciones puede ser otra cosa, pero va por lo mismo, ¿verdad? Que puede generar mucha violencia. Claro. Los intentos estos de reelección mostraron cómo hubo gente, por más interesados que sean en algunas cuestiones, pero lucharon, pusieron sus vidas en juego. Reaccionó la gente. Reaccionó la gente, ¿verdad? Y creo que ya la gente está muy consciente de lo que es la democracia. Como dijo el tutor mío de la democracia, le dice, pero la democracia es muy cara, le dijo un compañero mío. Dice, pero peor es, más caro es no tenerlo, le dijo. Claro, porque los intangibles, cuando perdés la democracia, perdés intangibles, la libertad, derechos que costaron tanto. Entonces, es cierto, la democracia es cara a sostener porque justamente está conteniendo pasiones, está conteniendo deseos, a unos válidos, otros no, otros de malas intenciones. Entonces, pero yo creo que la gente está aferrada y le gusta, le quiere a esta imperfecta democracia que tenemos. Pero ojo, que dentro de todos los sistemas políticos, es el único sistema que se puede autocorregir. Claro. Entonces, si uno piensa bien, es un sistema que se autocorrige. Entonces yo creo que evolutivamente vamos, pero tenemos que mejorar la calidad de nuestros políticos, si no, no vamos a poder hacer nada. Claro, bueno, interesantísimo hablar con Leandro Prieto Ruiz, porque parte de la academia, de lo aprendido en la casa también, pero también de su propia experiencia personal. ¿Nunca te candidataste a diputado, senador?
No, concejal. Me quedé como, fui, solo lo gremial, presidente del centro de estudiantes. Sí. Participé la última participación que tuve fue en el 2008, 2010 también para las municipales, pero así como jefe de campaña o apoderado. Correcto. Nada más de candidatarme todo. ¿Por qué, doctor? Porque tu papá sí peleó muchas elecciones. Sí, él tuvo muchas candidaturas testimoniales, de hecho Sí. yo también... Presidencia de la pensaba en ANR y eso, todo, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que yo me tomé el retiro correspondiente para formarme, para Ok. aparecer en un momento donde sí me sienta una persona capaz de aportar. Porque como buen republicano, yo entiendo la República por ley, la República es austera. La República, Cincinato, el ejemplo es Cincinato. Cincinato fue cónsul, se fue, Roma entra en guerra civil. Se van a buscarle los soldados porque el Senado le pide, lo nombraron dictador para que vaya a aplacar la guerra civil. Sí. ¿Cómo lo encontraron? Arando su campo. Le dan la noticia, se sube al caballo, viene 6 meses creo que duraba la dictadura. En 3 meses sofocó todo, dio la rendición de cuentas, se fue y volvió. Él podía quedarse hasta los 6 meses, pero se entregó y volvió a seguir arando su campo. Por eso es Cincinnati y está el estado Cincinnati en una de las mejores repúblicas que tenemos que es Estados Unidos. Qué increíble historia y qué buena para la conclusión. Me quedo nomás pensando, querido doctor, que serías un parlamentario de lujo, pero hoy por hoy parece que hasta para eso hay que tener un capital operativo importante, un respaldo financiero y otras cosas que a lo mejor no están dentro de tu esquema de vida inclusive. Mira, con estas modificaciones que hicieron encarecieron y lo que favorecen es al mercantilismo político realmente. Pero si unidos los ciudadanos se puede la unión hace la fuerza, como decía la literatura. Importante ese final donde se subraya esto, donde el poder económico, que sí es muy importante en política hoy día, también puede ser suplantado en un momento dado por un proyecto que tenga respaldo popular, que es un poco lo que soñaba también el viejo y querido Fon Prieto. Leandro, ha sido un placer hablar contigo, no va a ser la última vez porque quedaban muchos temas pendientes. ¿Qué soñás para tus hijos? ¿Qué sueño para mis hijos? Libertad. Libertad, sueño un país igualitario, ¿verdad? Papá decía en su frase, quiero para mi pueblo lo que quiero para mis hijos, decía en su candidatura, ¿verdad? Pero yo creo que eso define mucho lo que te conté adelante. Somos una gran familia, el Paraguay una gran familia. Yo quiero que mi hija se cree en un lugar donde no tenga que estar preguntándome por qué ese nenito está tirado en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Unión e igualdad, dice nuestro himno. Unión e igualdad. Gracias, querido doctor. Gracias a vos. Leandro Prieto Ruiz, hoy lo conoció usted mejor y también es muy interesante que nos haya movido a todos a pensar en un país y en un mundo mejor. Volvemos mañana, Dios mediante, siempre acá en Mega TV. Gracias.